La lectura bíblica de hoy día está en Génesis 25, del 19 al 26. Dice: Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trababa su mano con el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Se escucha? Sí, bien. Oremos por la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da la Iglesia Presbiteriana Cristo Rey, el consistorio, por poder predicar y exponer la palabra de Dios. La predicación del día de hoy la he denominado viviendo de acuerdo a la elección y al pacto de gracia. Viviendo de acuerdo a la elección y el pacto de gracia. Todos sabemos como iglesia que estamos predicando sobre la historia de la salvación, la historia. Venimos predicando del año pasado, el pastor Walter, de Génesis. Y la última vez que predicó nuestro pastor Walter, él habló sobre Abraham. Entonces solamente voy a continuar con la exposición de la historia. Al aproximarnos a estos versículos que acabamos de leer de Génesis 25, del 19 al 26, debemos ver el contexto de esta historia. Debemos entender por qué fue escrito Génesis. Y es porque Moisés le está contando la historia de la salvación a un pueblo liberado, a un pueblo que estaba oprimido por Egipto y que ahora es libre. Y que por lo tanto, si es libre, deben vivir de acuerdo a la libertad que Dios les dio. La misma historia que acabamos de leer, Moisés se la contó a este pueblo liberado. Esta historia de salvación no era como un mero concepto teológico o bíblico, sino que era una realidad que debía ser entendida y aplicada, es decir, debía ser experimentada. Si fue así para el pueblo de Israel, también debe ser así para nosotros, su pueblo, que es la misma iglesia. Pero debemos recordar que este no es cualquier pueblo, sino que es un pueblo pecador y rebelde como cualquier otro. Y sin embargo fue escogido por un Dios santo, como leyó hoy día Pablo en Deuteronomio 7:7, por pura gracia. No es porque fuesen mejor que los otros pueblos, no porque Israel, el pueblo, tuviese algo especial, Dios lo escogió. No, fue por pura gracia. Pero debemos notar este contraste y a la vez cercanía. El único Dios verdadero que es sin mancha, que es santo, escoge a un pueblo pecador. Un Dios que está infinitamente distanciado del pecado, escoge a un pueblo que se deleita en el pecado. ¿Y por qué Dios lo hace? Dios lo hace principalmente para mostrar 2 cosas. Lo primero, que la paga del pecado es muerte y que Dios mismo es el sumo bien de todo. Dios le está diciendo que el pecado tiene apariencia de remedio. El pecado nos puede satisfacer supuestamente por un momento, pero es el veneno mismo. Es la fuente misma, el pecado, de lo peor que nuestras mentes puedan imaginar. Y más terrible aún, que el pecado y los que practican tales cosas provocan, escuche bien, la ira de un Dios santo. ¿Cómo entonces Dios escoge a los más rebeldes? ¿Cómo es que Dios escoge a los que la sociedad los mira como lo peor de lo peor? ¿Cómo es que Dios aborrece al fariseo, pero sin embargo se acerca a la prostituta? ¿Cómo es que Dios se acerca a los publicanos, a los traidores e hipócritas, a los cuales todo el pueblo los mira en menos? Dios se acerca a ellos. ¿Cómo es que Dios llama a las prostitutas
físicas, como acabo de decir, o espirituales para ser sus hijas? ¿Cómo es que Dios llama a lo peor de lo peor para ser adoptados como sus hijos? Amigos míos, todo esto se fundamenta en la preciosa gracia de Dios, pero manifestada en dos cosas que están íntimamente ligadas, y es de acuerdo a lo que acabamos de leer ahora. Primero, la elección de Dios y el pacto de gracia. Hemos estado viendo estos dos conceptos en todas las predicaciones anteriores. Como dije, desde el año pasado que empezamos a leer Génesis, ya recién estamos en el versículo 25. Imagínense cuando lleguemos a Mateo, Apocalipsis. Quizás van a estar mis nietos acá escuchando esto. Pero somos una iglesia bíblica, así que debemos entender la historia de la Biblia. Y esto lo hemos estado viendo en todas las predicaciones. Y a medida que avanzamos en la Biblia, estos conceptos de elección y pacto de gracia se van haciendo cada vez más grandes, se van sustanciando a medida que avanza la lectura de la Biblia. Esto ya se estudió con la vida de Abraham. La predicación anterior fue que cuando Abraham murió, vemos que primero Dios, escuche bien, lo escoge, lo saca de Ur de los Caldeos, siendo Abraham un santo, siendo Abraham bueno. No. Abraham era un idólatra, era un pagano, y Dios lo escoge. Pero luego establece con él en Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17 un pacto de gracia. Notemos que la elección y el pacto van juntos. ¿Por qué? Porque recordemos que la relación de todo hombre y mujer que nace es de enemistad contra Dios. Por lo tanto, la única manera de volver a tener comunión con Dios, de volver a conocer íntimamente a Dios, es gozándonos en lo que nos muestra la Biblia. ¿Y qué nos muestra la Biblia? En que en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Y nos escogió y estableció una manera de relacionarse con nosotros. A nosotros siempre nos dicen, y cuando predicamos a los jóvenes, Dios quiere tener una relación contigo, ¿verdad? Dios quiere tener una relación con nosotros, pero la pregunta es, ¿cómo es ese tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros y que tiene con su pueblo? La Biblia lo describe de una manera, una relación pactual, una relación de pacto. Esto fue lo que Dios estableció como algo seguro, como algo certero con Abraham, es decir, un pacto de gracia que consiste en esto. Para los que vienen por primera vez, ¿qué consiste este pacto que Dios hace? El pacto de gracia y la mayor declaración que podemos ver en la Biblia es esta. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. O como dice Cantares 6:3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. En eso consiste el pacto del Señor, en esta relación íntima que un Dios santo tiene con su pueblo que le falla constantemente. ¿Podemos ver el amor y la gracia de Dios? Este es el pacto de gracia, una unión y comunión inquebrantable con la vida misma, con Dios mismo, con la cabeza, escuche bien, del nuevo pacto, Cristo Jesús. Y las promesas del pacto que abarcan a los padres y a los hijos, también llegaron a Isaac y ahora a los hijos de Isaac. Y ahora es cuando entramos con la lectura que acabamos de leer. Cuando analizamos el versículo 21, vemos un serio problema. Dice, Rebeca, la esposa de Isaac, era visto como una maldición misma de Dios. Si Dios le prometió a Abraham su pacto en el cual iba a ser bendición para sus hijos y para todas las naciones, sin embargo, este pacto va hacia los hijos de Abraham, Isaac y ahora los hijos de Isaac. Pero Rebeca era estéril. ¿Qué hacemos cuando sabemos que Dios nos ha prometido su bendición y lo único que vemos a nuestro alrededor es la maldición? ¿Qué hacemos cuando las circunstancias que nos rodean parecen contradecir las promesas de Dios? ¿Qué hacemos cuando lo que vemos es muerte o esterilidad y que sin embargo Dios nos ha prometido vida? ¿Cuál es la actitud del padre de familia en este caso, que es Isaac? Debemos recordar, y pido atención en esta iglesia amada, recordar las predicaciones anteriores, que Isaac sabía que había nacido de una madre estéril y anciana o de avanzada edad. Que las probabilidades de nacer eran nulas. De un vientre muerto no puede salir vida.
Isaac fue testigo de cuántas veces su padre le contó de su nacimiento. Isaac, tu madre era estéril. Ya eso, la probabilidad de que estuvieses hoy con nosotros es nula. Pero Isaac, no solamente tu madre era estéril, sino que era de avanzada edad. Las probabilidades de tener un hijo eran nulas. E Isaac sabía de eso. Isaac mismo sabía que su nacimiento era por gracia, era un milagro del Señor. Sin embargo, escuche bien, iglesia, Isaac no se tenía que quedar con una gracia que obró solamente sus padres. Isaac tenía que aprender que la gracia no solamente obró en un momento pasado de su vida, sino también tenía que obrar en el presente y seguir obrando para siempre. Isaac no se tenía que quedar con la historia de sus padres. Isaac, sí, tú naciste, fue un milagro. Isaac, oh, qué bueno, veo la mano del Señor en mis padres y que esa bendición del Señor también está conmigo porque nací de milagro. Isaac sabía que esa gracia la tenía que vivir ahora en el presente. Los hijos del pacto también deben vivir las bendiciones del pacto que fueron dadas a sus padres. Isaac no se tenía que quedar solamente con historias magníficas del pasado, sino que tenía que ser una realidad en el presente y en el ahora. ¿Y qué mejor que ver la gracia de Dios en medio de la dificultad? ¿Qué mejor que recibir el consuelo de Dios en medio del sufrimiento? ¿Qué mejor que recibir y experimentar la vida cuando lo único que vemos es muerte? Eso es lo que tenía que aprender Isaac. Eso es lo que tenía que vivir. Y lo primero que vemos acá es que Isaac ora a Dios por su esposa. El esposo ve la aflicción de su esposa y la consuela orando por ella. En ningún momento nosotros vemos a Isaac reprochando a su esposa por ser estéril. ¿Por qué eres estéril? De apariencia eras linda, pero por dentro ahora estás muerta. No sé qué suena, ¿hay un sonido? ¿Algo? ¿Por qué? No, Isaac no hace eso. El esposo ora por su esposa y Dios le escucha y le responde. Quedaríamos muy cortos de vista al pensar que la única enseñanza que podemos sacar de acá es que los esposos debemos estar siempre orando por nuestras esposas. Quizá en medio de nosotros se encuentran esposas que en medio de las aflicciones los esposos no oramos por ellas. O lo más probable es que dañemos a nuestras esposas. Quizá en medio nuestro se encuentran esposas heridas porque su esposo no están con ellas cuando las aflicciones aparecen o sus esposos las abandonaron. Voy a cumplir 2 años de matrimonio en septiembre y cada vez que hablo con alguien me dicen, oh, está en la luna de miel y todo parece ser perfecto. Y me preguntan, oye, ¿discutes con Camila? No, les digo yo. La verdad es que sí. Y dicen, ¡ay, qué lindo! Está en la luna de miel, matrimonio perfecto. Pero hay 2 cosas que a mí, la verdad es que me arruinan el día. Lo primero es no tener comunión con Dios. Y lo segundo es ver a una mujer llorando. Y ver a mi esposa llorando. Eso a mí me quiebra. Y lo peor de todo es cuando yo soy el motivo de las lágrimas de Camila. Ahí sí que me siento mal. Y yo sé... Y yo me prometí, dije, no, Señor, no voy a hacer nunca más llorar a mi esposa porque me destroza, es algo terrible. Bueno, esta semana pasó eso. Una frasecita. Estalló las lágrimas de los ojos de Camila y quedé totalmente destruido. ¿Qué hacemos en esos casos los esposos? ¿Qué hacemos cuando nuestra familia está herida? ¿O qué hacemos los hijos también cuando nuestros padres los vemos mal? ¿Qué hacemos las esposas también con nuestros esposos si esto es recíproco? ¿Les reprochamos por sus errores o vamos hacia ellos con misericordia? La Biblia nos muestra que Isaac oró por su esposa. Que Isaac ora por el prójimo cuando éste está en conflicto.
Pero insisto, quedaríamos cortos en pensar que la enseñanza de esto es esposos oren por sus esposas, o esposas por sus esposos, o madres por los hijos, o que los hijos oren por sus padres, ¿no? ¿Por qué Rebeca era estéril? Esto obedece solamente a una naturaleza pecadora. De nuestra naturaleza que está muerta, o de acuerdo al contexto en el que estamos, una naturaleza estéril. Quizás no somos estériles físicamente, pero sí espiritualmente, porque no damos vida. Sin embargo, si hay familias destrozadas en medio nuestro, si habemos esposos que hemos herido a nuestras esposas, quiero decirles esto, que existe un mejor Isaac para nosotros. Un Isaac que ciertamente fue ofrecido como un sacrificio por nuestra muerte y por nuestra esterilidad. ¿Está bien esto? Pausa. Existe para nosotros un mejor Isaac. Un Isaac que fue ofrecido por nosotros como un verdadero sacrificio. Y me refiero a Cristo, el verdadero Isaac, cuyo nacimiento, escuche bien, también fue un milagro de María la Virgen. Que también fue llevado a un monte como Isaac, pero que a diferencia de este Isaac, fue verdaderamente crucificado por nosotros. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo también resucitó por nosotros. Cristo también ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. E iglesia amada, yo les pregunto, ¿qué está haciendo Cristo ahora a la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros. Cristo está orando. Cristo está orando por su esposa. Cristo es el verdadero Isaac. Así que si hay familias destruidas, tenemos un mejor Isaac. Tenemos un Cristo verdadero, el esposo fiel que está orando por nosotros. El esposo fiel que está orando por su esposa, que muchas veces le es infiel a él. Oh, cuánto amor hay en el corazón de Cristo por nosotros, su esposa. Cuánto amor hay para nosotros, para los estériles, para los quebrados y para los que están muertos y que hoy necesitan vida. Y dice la palabra del Señor, y lo aceptó Jehová. El Padre escucha las oraciones de su Hijo por nosotros. Y es por eso que viene la vida a los que están muertos o estériles. Y la palabra del Señor nos dice, y concibió Rebeca, su mujer. ¿Podemos imaginar la alegría de Isaac al saber que sería padre? Notemos que Isaac tenía, escuche bien, 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y dice la palabra que tenía 60 años cuando ella dio a luz. 20 años pasó orando Isaac. Orando con perseverancia, escuche bien, de acuerdo a las promesas de un Dios soberano. La soberanía de Dios no le hizo ser negligente a Isaac. Oró. Pucha, mi esposa no tiene un hijo. Amén. Pues. ¿Será de Dios? No. La soberanía de Dios no fue una excusa para dejar de orar. Al contrario, 20 años estuvo orando porque fue la promesa del Señor. ¿Estamos realmente orando? ¿Estamos realmente clamando a Dios? ¿O nos hemos sentado en los laureles en este precioso deber de la oración? ¿Cuánta dicha hay en el corazón de Rebeca al saber que sería madre? ¿Nos hemos regocijado nosotros cuando hemos recibido la vida o el milagro del Señor? Cuando hemos entendido lo que nuestro Señor hizo por nosotros en la cruz y ciertamente nos dio vida y vida en abundancia, ¿es motivo de gozo para nosotros? Yo le quiero decir esto. Solamente va a ser motivo de gozo cuando usted está vivo. Pero cuando seguimos siendo estériles, somos como una piedra que está ahí en el bosque. Hace 2 semanas nos tocó ir a Valdivia. Y creo que nunca había visto tanta lluvia en mi vida. Tanta lluvia. Íbamos manejando a predicar al grupo de vida allá a la iglesia de la Plantación de Cristo Rey Valdivia. Y yo dije, acá nos vamos a morir. Porque llovía mucho, era un temporal, era de verdad. Al máximo lo que limpian esto los vidrios y era como unas mangueras tirándonos encima. Así que ahí pidiendo perdón, Señor, por favor. Y veía alrededor y piedras, rocas grandes mojadas por esto. Yo creo que usted piense que esa lluvia
es el Evangelio del Señor, que llueve y llueve. Y hoy día está lloviendo más fuerte que nunca porque la palabra de Dios está siendo expuesta. Pero muchas veces, si usted no se regocija en el Evangelio de nuestro Señor, es porque usted es una piedra estéril. Y el agua corre, corre y corre, pero no penetra a lo profundo de su corazón. No penetra como esas tierras que quieren recibir la lluvia y dar los mejores paisajes del sur de Chile. Y dan fruto, y fruto en abundancia. Solamente se va a regocijar en el milagro del Señor el que ha entendido esta verdad. Solo esto ocurre cuando por la pura gracia de Dios nacemos de nuevo, nacemos del Espíritu. Cuando pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos sido regenerados, cuando hemos pasado a ser estériles, a tener la vida misma en nuestro corazón. Y esa vida es Cristo mismo, cuando Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sin embargo, al concebir Rebeca, de acuerdo al versículo 22, empieza un conflicto, escuche bien, más potente que el anterior. ¿Qué dice la palabra? Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Lo que podamos notar aquí es que sus hijos comienzan a luchar entre sí dentro del vientre de Rebeca. Está la angustia de la madre al sentir esta batalla que se desata dentro de ella, que se llega a preguntar, ¿para qué vivo yo? ¿Dijo eso cuando era estéril? No. Y ahora recibió el milagro del Señor y ve un conflicto. Señor, recibí tu milagro y quizás sentía que su embarazo podía perder los hijos. Hay un conflicto dentro de ella. ¿Por qué la bendición de Dios me trajo esto? Señor, si hay vida, pero lo único que veo es conflicto ahora. Esta desesperación es tal que lleva a decir a Rebeca, ¿para qué vivo? Nosotros hemos recibido la bendición del Señor y hemos nacido acá de nuevo. Y somos cristianos ahora. Pero pensamos que ser cristianos va a ser algo color de rosas, pero no. Viene el sufrimiento. Debe el sufrimiento para hacernos entender que nuestra mirada no está en las bendiciones del Señor, sino que debe estar en el Dios que da las bendiciones. ¿Por qué la bendición de Dios me trajo esto? ¿Por qué mi embarazo es un sufrimiento? Quizás pasaba por la mente de Rebeca. ¿Cuántos temores venían al corazón de Rebeca? En cada mes que pasaba, quizás los 9 meses fueron eternos comparados con los 20 años de esterilidad de Rebeca. Es por eso que en medio del sufrimiento, ¿qué hizo Rebeca? ¿Qué nos dice la palabra? Se fue a consultar a Jehová, a Dios. En medio del conflicto vemos que la esposa se va a orar. En la aflicción misma Rebeca ora. Ella va en oración aun cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte. Ella dijo, ¿para qué digo yo? ¿Les suena algo, un eco de quien dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte? Y que también oró. Nuestro Señor. Todo apunta a Cristo, no lo olvide. Pero aún así, ejemplo le fue dado por su esposo Isaac y Rebeca ahora. Ejemplo nos fue dado por Cristo. Estamos orando. Estamos clamando a Dios en medio de las circunstancias por las que estamos pasando. ¿Y por qué Dios nos hace pasar por las circunstancias? Escuche bien, solamente para mostrarnos su voluntad que es buena, agradable y perfecta, y que nuestra voluntad no es agradable, es detestable, ni es perfecta, es imperfecta. Por eso Dios te hace y me hace pasar por dificultades. Para que pongamos nuestra mirada en Él y consultemos al Señor. Y lo que más sorprende acá es la respuesta que nuestro Señor le da a Rebeca. Nosotros debemos estar ansiosos a la respuesta que viene cuando estamos en medio del conflicto. Porque si el Señor nos está poniendo en una prueba es para decir, oye, deja de poner tu mirada en la tierra, eres un peregrino, somos peregrinos. Pon tu mirada en el Dios del cielo y clama a Él. Clama al Señor. Y Rebeca lo hizo. ¿Y qué le respondió Jehová? Veamos, de acuerdo a la palabra del Señor. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ahora, no olvidemos que Moisés es el que está contando esta historia.
Y Moisés la está contando porque quiere que el pueblo del Señor entienda sus orígenes. Este es vuestro origen. Y las primeras palabras del Señor, notemos por favor esto y prestamos atención. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Qué les suena esto? Que están 2 pueblos, 2 simientes y están divididas. Esto hace una clara alusión a Génesis 3:15, a la inauguración del pacto de gracia. ¿Qué dice Génesis 3:15? No lo busquen, lo leeré. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le está hablando a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, de Eva. Y ésta te herirá en la cabeza. Es decir, la simiente de Eva van a ser alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Pero esta serpiente también le iba a herir el calcañar o el talón a este hijo de la simiente de Eva, a este hijo de la promesa que es Cristo, haciendo una alusión a la crucifixión de nuestro Señor. La promesa de gracia del Señor, escuche bien, o el pacto de gracia, esa gracia que Dios tiene con nosotros, esa gracia que nosotros como reformados nos jactamos tanto de decir de que es por gracia y no es por obras, esa misma gracia, escuche bien, hace con sus hijos que exista una profunda diferencia y una gran enemistad entre los hijos del pacto y los hijos de la serpiente. El conflicto que Rebeca tenía en su vientre no era nada más que el conflicto del pacto de gracia, el conflicto entre el espíritu y la carne. Hay una enemistad porque unos pertenecen a Satanás y otros pertenecen a Dios, pero ninguno puede tener 2 señores. Escuche bien, de Eva nació un hombre, un Caín, que mostró sus esfuerzos como ofrenda al Señor, mientras que Abel sacrificó un animal mostrando que otro tenía que morir por él. Caín vivió en su autojusticia, en lo que podía hacer para el Señor, en su pecho inflado para el Señor. Por otro lado, escuche bien, Abel vivió de acuerdo a la muerte de otro, del verdadero Cordero. Abel vivió de acuerdo a la muerte de otro. Lo mismo ocurre en el vientre de Rebeca. La lucha de los hijos resulta de la enemistad entre los hijos del pacto y los hijos de la serpiente. Comprendamos esto, iglesia. 2 hijos nacen de una misma madre. Tienen al mismo padre. Pero ¿cuánta distancia hay entre ellos? Uno es el hijo de gracia y otro es hijo del diablo. Naciendo del mismo vientre, ya están marcados por una diferencia enorme. ¿Dónde está el fundamento de todo esto? Por favor, vámonos a Romanos capítulo 9. Solamente en ese capítulo hay un océano de verdades para deleitarnos. Pero quisiera ver solamente algunos puntos. Estúdielo en su casa, Romanos 9, es precioso. Que nos sirven para comprender este conflicto que hay en el vientre de Rebeca. Porque esa fue la respuesta del Señor. Romanos 9, del versículo 6 al 14. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 14. Leamos. No que la palabra de Dios haya fallado. Escuche bien. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, por favor atento a esto, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son nacidos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Atentos al versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor.
como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esto, sin nacer, inmediatamente salta a nuestras mentes esta pregunta que hace Pablo, y Pablo se adelanta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios por la elección? ¿Qué dice Pablo? Rotundamente, en ninguna manera. Al aproximarnos a estos versículos, lo primero que vemos es que no todos los que son hijos de Abraham son verdaderamente hijos de Abraham, sino los que son nacidos de la promesa o del pacto de gracia y no según la carne. Y lo segundo que vemos, y que es de suma importancia, es que la gracia de Dios está manifestada, escuche bien, en la elección de Jacob y en la reprobación de Esaú. Qué fuerte esto. ¿Pero qué significa todo esto? Y esta es la pregunta que cuando yo entendí esto, me hice. Y sé que muchos se la están haciendo ahora. ¿Cómo sé que el Señor realmente me amó y me escogió? Yo nací en una familia cristiana. Mis papás, yo tenía 2 años y ellos predicando en Argentina, en Brasil, en Uruguay, yo al lado de ellos, ahí como el niñito hijo de estos cristianos. Crecí en la iglesia. Pero llegó un momento en que me di cuenta en que yo no había nacido de nuevo. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra de Dios lo dice. Analicemos esto y que el Señor, escuche bien, traiga a cada uno de nosotros su amor. Porque la doctrina de la elección no es una doctrina para espantarnos. Al contrario, es una doctrina para alegrarnos. Porque si dependiese de nosotros escoger a Dios, la palabra en Romanos capítulo 3 nos dice que nadie busca a Dios, nadie quiere a Dios. Pero qué glorioso en que en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero, en que Él nos escogió. Yo les escogí a ustedes, dice el Señor. Pero ¿cómo lo aplicamos? Toda esta teología no da lo mismo si se queda ahí. Tiene que estar acá, en la vida. ¿Qué vemos? Que no todos los hijos de Abraham son verdaderamente hijos de Abraham. ¿Qué significa esto? Que no todos los que se llaman cristianos son verdaderamente cristianos. Los que realmente son hijos de Dios son los que nacen según la gracia de Dios y no según la carne o sus obras. Cuando yo leí estos pasajes me acuerdo que todo mi cristianismo se destruyó. Absolutamente. Cada uno de nosotros nace con una falsa concepción de cristianismo porque nacemos muertos. Entonces tomamos conceptos de la Biblia y a esos conceptos de la Biblia los ponemos en un corazón que no ha nacido de nuevo y hacemos una amalgama, una masa, y ese es nuestro cristianismo. Cuando leí la palabra de Dios lo destruyó completamente. ¿Cómo, Señor? ¿No es que yo te escogí a ti? No, Señor, yo te escogí a ti. Entonces cuando leí esto yo me pregunté, Señor, ¿soy un escogido, soy un réprobo? ¿Soy un escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación o soy un réprobo desde antes de la fundación del mundo para el infierno? Porque dice la Biblia que antes de que naciesen, antes de hacer lo bueno y lo malo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios mío, yo ahí me puse a temblar. Fue súper fuerte para mí esto. Pero si está en la Biblia, debía enfrentarme y aceptar lo que dice la Biblia. Y si está en la Biblia es porque quiere traer un gozo a mi vida, es un tesoro. Por lo tanto, pido mucha atención en esto, ya voy terminando, voy camino a terminar. Dice que los que son nacidos de Dios son según la gracia de Dios, según la promesa y no según la carne. Y escuche bien, según su nacimiento será su vida. Y eso claramente dará frutos. De acuerdo al árbol que estemos unidos, daremos frutos. ¿Estamos unidos a un árbol de obras, de carne, de muerte? ¿O estamos unidos al árbol de la vida y gracia? ¿Estamos unidos a un árbol de moralidad e inmoralidad y obras? ¿O a un árbol de santidad y fe? Según su nacimiento va a determinar esto. Los que nacen en la carne viven en la carne y en sus deseos. Se deleitan en sus pasiones y pecados sin mostrar un mínimo de arrepentimiento, incluso hasta el final de sus días.
de tal manera que mueren en ese estado. Ellos son los réprobos. A ellos Cristo les dirá, apártense de mí, malditos, nunca os conocí. Ellos son los que se opusieron al Espíritu y al avance del reino de Cristo aquí en la tierra. Por otro lado, los que nacen del Espíritu son aquellos que también se deleitaban en sus pecados y carne. Es más, no hay ninguna diferencia con los anteriores, excepto que Dios pone en sus corazones la fe y el arrepentimiento y el deseo para vivir para la gloria de Dios. Esa es la diferencia. Tanto Jacob como Esaú son pecadores y merecedores de la ira de Dios. Sin embargo, el problema de Esaú fue el mismo de Caín y es el mismo de cualquier hijo de la serpiente o hijo del diablo, como Jesús les dijo a los fariseos. ¿Cuál es este problema? Escúcheme bien, su autojusticia, su moralidad, su inmoralidad y sus obras. Esaú pensó que por ser el primogénito de Isaac tenía todas las bendiciones. ¿Estamos listos? Sin embargo, después vemos cómo él vende su primogenitura, y eso va a ser una próxima predicación, y desecha la bendición y la promesa de Dios. Ese es el que piensa que lo merece y piensa que tiene la gracia de Dios, pero lo que hace con esto, con la promesa de Dios, con la bendición de Dios, lo desecha. Y lo desecha, escuche bien, por algo que le puede satisfacer por un momento y que se acaba con un plato de lentejas que sigue más adelante. Los que mueren en ese estado son réprobos. Tanto Jacob como Esaú, les dije, tienen el mismo estado. Pero la diferencia, y Jacob era un estafador, así que peor aún, no hay ninguna cosa bonita en ellos. Él sabía, Jacob, que tenía menos bendición que su hermano. Sin embargo, escúcheme bien, él no luchó para obtener la bendición de los hombres. La bendición que es bonita a los ojos de los hombres. No. Jacob luchó por la bendición de Dios. Él fue vencido por Dios y se rindió a sus pies cuando el ángel lo venció, que ese ángel era Cristo mismo. Jacob se rindió al señorío de Cristo. ¿Y cuál fue la bendición de Jacob? La bendición de Jacob es que Dios le cambió su nombre y le puso Israel. Pero seguía siendo pecador. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios le cambió su nombre. Y escúcheme bien esto, por favor, para que traiga consuelo a sus gozosos. Es que Dios cambió su naturaleza. Jacob nació de nuevo. Jacob fue regenerado. Jacob nació del Espíritu. Jacob era un estéril y ahora tiene vida y está más vivo que nunca para vivir para la gloria del Señor. Esa es la diferencia entre Jacob y Esaú. Y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Oh, hermanos míos, dejemos a Esaú con todas las bendiciones del mundo. Dejemos que Esaú se gane el mundo y todas las riquezas. Dejemos que Esaú tenga esta falsa apariencia de piedad. Pero nosotros busquemos la gloria del Señor, aunque lo perdamos todo en este mundo. Esa es la diferencia. Ambos son pecadores. A ambos se le prometieron las bendiciones del pacto. Ambos fueron circuncidados, ambos fueron bautizados, ambos recibieron de los sacramentos. Pero solamente el que nació de nuevo, el que luchó por la bendición de Dios, da frutos de su elección. ¿Cómo, hermano Israel, yo sé entonces que Dios me eligió? La palabra lo dice, por sus frutos los conoceréis. No, pero necesito más Biblia. Bueno, ¿quiere más Biblia? 1 Tesalonicenses 1:4 dice, escuche bien, conocemos, hermanos amados de Dios, de vuestra elección. Pablo les dice, conocemos de vuestra elección. Les escribo a los elegidos, conocemos de vuestra elección. Vivan de acuerdo a su elección. Vivan como elegidos de Dios para la gloria de Dios. No como réprobos. Como dijo hace más de 100 años J.C. Ryle, dijo, únicamente es posible distinguir de los demás a los escogidos de Dios mediante su fe y su vida. Decir que alguien es uno de los escogidos cuando vive en pecado no es más
que una blasfema necedad. Y aquí, hermanos míos, no le puedo sobar el hombro a nadie, y espero que nadie lo haga conmigo también. Solo el Señor le va a decir en qué estado está, si vive en la carne o en el Espíritu. La Biblia no reconoce elección sin santificación. La Biblia no reconoce una elección eterna, de acuerdo a Efesios 1:4, sino para ser santos. Ni predestinación que no sea hecho para ser conforme a la imagen del Hijo de Dios, como dice Romanos 8:29. Asimismo ocurre con nosotros. Podemos estar levantando nuestras manos, podemos estar cantando, podemos haber recibido los sacramentos y jactarnos de todo esto, jactarnos de nuestro presbiterianismo, jactarnos de ser cristianos, jactarnos de nacer en una familia cristiana. Podemos estar incluso estudiando la Biblia y orando, pero todavía ser personas carnales. Así como Rebeca dio luz a Jacob y a Esaú, en la iglesia también podemos ver en medio nuestro Jacob y Esaú. Y esto es importante. Por eso existe esta división entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Para recordar, la iglesia visible se refiere a toda la comunidad de aquellos que se llaman seguidores de Cristo. Esto es la iglesia visible y es lo que nosotros vemos. Yo no puedo ver su corazón y usted tampoco puede ver el mío. La iglesia visible corresponde a todos los que han puesto su fe en el Señor. Pero la iglesia invisible corresponde a los que verdaderamente han puesto su fe en el Señor y solo el Señor lo sabe. Solo el Señor lo sabe. Yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, pero ninguno podemos engañar al Señor en esta hora. La iglesia invisible corresponde a los verdaderos seguidores de Cristo y que viven y que vivieron en la historia de la iglesia. La iglesia visible está compuesta por todos aquellos que nuestros ojos pueden ver. La iglesia visible por aquellos que los ojos de gracia del Señor los ven. La iglesia visible está compuesta por todos aquellos que han participado en los sacramentos, sea de manera genuina por una parte o de manera indolente y ligera por otra parte. La iglesia invisible está compuesta por aquellos que verdaderamente han participado en los sacramentos. La iglesia visible está compuesta por vivos y muertos, por vivos o estériles, mientras que la iglesia invisible está compuesta solamente por vivos. La iglesia visible está compuesta por cristianos y por personas que aparentan ser cristianos. La iglesia invisible está compuesta solamente por verdaderos cristianos. La iglesia visible está compuesta por personas piadosas y por personas que tienen apariencia de piedad. La iglesia invisible está compuesta solamente por personas verdaderamente piadosas. Y por último, la iglesia visible, la que podemos ver con nuestros ojos, está compuesta por electos y réprobos. La iglesia invisible solamente por electos, personas predestinadas para salvación desde antes de la fundación del mundo. Oh amigos míos, ven en esta hora a Cristo y deja todas tus obras a un lado. Deja tu falso cristianismo a un lado y ven a Cristo. Deja tu falsa religión por la cual has estado viviendo años y años y poniéndotela como máscara o como maquillaje y ven verdaderamente a Cristo. Ven a Cristo y pon tu fe en Él. No importa que esa fe sea como el tamaño de una semilla de mostaza, porque el Señor no desprecia a los pobres en espíritu. Porque Dios elige a los peores, a los estériles. Y si hay alguno acá que cree que es estéril, venga al Señor. A ellos Dios los elige, a los enfermos, no a los sanos. A esos vino el Señor, a los enfermos y quebrados para mostrar su gracia en ellos. Pero a los altivos y orgullosos Dios los desprecia. Y para resumir todo esto, lo terminaría en 3 puntos. Primero entonces, que la elección es para el peor de los pecadores. ¿Te consideras el peor de los pecadores como Pablo? ¿Consideras que no merecemos nada por nuestra infidelidad, sino el mismo infierno por ser infieles al esposo fiel? ¿Te consideras hoy perdido y que has estado viviendo falsamente? ¿Has venido hoy buscando su gracia? ¿Te sientes un estafador o no? No es que te sientes, eres un estafador como Jacob. Y has venido hoy y tu corazón ha sido penetrado por la palabra de Dios. Amigo mío, las puertas del cielo están abiertas hoy a ti. En este día tú te darás cuenta que Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se hiciese el universo, Él lo crease por su
palabra. Dios te eligió antes que cualquier ángel pudiese batir sus alas. Antes de eso, el Señor ya te había considerado. Sabiendo cuán pecadores éramos, el Señor nos escogió. Si ese es tu corazón en esta hora, es porque el Señor te ha elegido. Y si Él nos ha elegido, Él nunca nos va a dejar. Escúcheme bien, nunca nos va a dejar. Lo segundo es que la elección y el pacto de gracia llevan a un conflicto con la carne. Fuimos elegidos para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser hechos conforme a la imagen de hijos de la serpiente. Ahí está esta enemistad, está este conflicto entre la carne y el espíritu. Como bien dijo de Graaf, un pastor reformado holandés, en su libro El pueblo de la promesa, dentro del círculo del pacto, el llamamiento de Dios despierta la lucha entre la carne y el espíritu. Si hay una lucha en ti entre la carne y el espíritu, si estás batallando contra tus pecados, gloria al Señor. Porque alguien que no ha nacido de nuevo se sigue deleitando en sus pecados. Pero cuando hemos caído, si existe esa lucha y el Señor nos lleva a arrepentimiento, si existe esa lucha, es porque el Señor nos ha escogido. ¿Puede entender eso? Y por último, si el Señor nos ha escogido, la salvación es segura. Si Dios eligió a su esposa, nunca la dejará. Si el Señor te escogió, nunca te dejará. Ven hoy a rendirte al novio más hermoso de todos. Ven a rendirte al verdadero Isaac que ora por su esposa estéril. Y si tú estás estéril, ven ahora al Señor. Y hoy el Señor va a hacer su obra y el milagro más grande de todos. ¿Qué sabes cuál es el milagro más grande de todos? La regeneración, pasar de muerte a vida, nacer de nuevo. Porque os digo que si no nacen de nuevo, no veréis el reino de Dios. Y os digo nuevamente que si no nacen de nuevo, no entraréis al reino de Dios. Pero si hoy día tu corazón está compungido y tu conciencia ha sido penetrada por el Señor por medio de su palabra y el poder del Espíritu Santo, y te has rendido al Señor, el cielo está abierto para nosotros. Y nunca veremos la ira del Señor. Jamás escucharás del Señor, nunca os conocí. No, porque desde antes de la fundación del mundo ya te conoció y ya te eligió. No porque hiciste algo bueno o malo, sino porque Él ya lo quiso. Esa es la elección del Señor. Esa es la elección segura para nosotros, su novia, su esposa. Oremos al Señor. Más que suficiente.